Buenas tardes, buenas noches, de acá desde el sur, desde el Uruguay, en este camino de difundir la germánica. Hoy tenemos el encuentro número 10. Bueno, por supuesto también estamos en la plataforma Movimiento Bio, con la querida Dafna. Este, Pocas veces me acuerdo, lo reconozco, es que lo tengo tan presente que, bueno, desde algún lugar es que uno naturaliza, pero está bueno recordar y bueno, valorar. Así que vamos por ahí. Vamos ya a comenzar porque hay dos videos para ver y después, bueno, los que van entrando, que ya sabemos que no entran 10 minutos más tarde, otros 15, se van acomodando sobre la marcha. Eh, Encuentro número 10. Culminamos las 5 leyes biológicas. Es el fundamento, es el mapa, es el mapa de la germánica. A partir de ahora, lo que viene a recorrer es cómo aplicar ese mapa en todos los programas biológicos, las enfermedades. Yo no tengo problema en llamarla enfermedades, solo que desde algún lugar es un título, es una definición. Programa biológico o respuesta biológica nos invita mucho más a la observación, a la investigación, a que desde algún lugar sí nos falta algo, sí el completarnos, etcétera, pero no hay un mal funcionamiento. El mapa lo tenemos. Lo que sigue de aquí en más, al finalizar ya esas 5 leyes, es ver el tema de la lateralidad y la interesante, por no decir gran diferencia que hay entre diestros y zurdos, diestras y zurdas. eh, Realmente la diferencia es importante y no es solamente que escriban con una mano o pateen con un pie. Está en la parte hormonal y en la posibilidad, sobre todo de las zurdas y los zurdos, de a nivel cerebral modificar conflictos y biologizarlos, por llamarlos de alguna manera, de forma diferente a las diestras. Y no hay ninguna magia, simplemente que el zurdo tiene la posibilidad de bloquear un hemisferio cerebral y a partir de ahí un segundo impacto cae del otro lado, aunque sea de un conflicto similar, por ejemplo, por una amenaza en el territorio o una pérdida territorial, y a partir de ahí ese nuevo impacto puede transformarse en un conflicto que en principio no parecería tener relación, pero cuando vemos el funcionamiento, cuando lo tenemos en cuenta durante lo que llamamos anamnesis o diagnóstico, pero como lo vamos a ver, anamnesis es mucho más que diagnóstico, ya que nos basamos en la parte psíquica, cerebral y orgánica. El elemento de por qué esa zurda, ese zurdo está descargando en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio que no es el principal de alguna manera, es fundamental. Por ejemplo, para que tengan claro, una amenaza territorial, una pérdida territorial en un zurdo o en una zurda puede terminar o puede ir hacia un conflicto de identidad y de frustración sexual. Y no son tampoco ningún tipo de casualidades, ya que nosotros recorremos causas, porque todo lo que sea desde algún lugar territorio está íntimamente relacionado con lo sexual, íntimamente. Los relés de la corteza cerebral, la sustancia gris, de lo que son las arterias, las venas, llamemos la parte del sistema circulatorio, están bien cerquita de los relés sexuales. El sexo y lo sexual en lo biológico, bueno, tiene una importancia fabulosa. Sí, todo es importante, la respiración, la alimentación. El punto es que desde el punto de vista del sentido de la vida, eso sexual es un pujo muy determinante.
Y entonces está esa posibilidad de las zurdas y los zurdos de emigrar un conflicto a nivel real en el cerebro y en la parte biológica, y a partir de ahí se va a lo que es el movimiento de la psiquis. Lo veremos en el encuentro que sigue. Lo que hoy tenemos es, ¿para qué sirve esto de la germánica? ¿Para qué queremos este mapa? ¿De qué nos sirve haber visto estas 5 leyes biológicas? Y con este mapa, ¿cómo salimos de la enfermedad? Cualquiera de ellas. Lo que viene luego de lateralidad es comenzar a ver enfermedades y vamos a seguir un orden bastante simple. Primero vamos a ver un solo impacto, por ejemplo, en la hoja embrionaria endodermo y lo que es el tronco cerebral. Vamos a ver, no recuerdo si son 2 encuentros. Después vamos a ver un solo impacto en mesodermo antiguo, después vamos a ver un solo impacto en mesodermo nuevo y después un solo impacto en ectodermo, que ya son creo que 3 encuentros, porque hay muchas más enfermedades, programas biológicos. Y luego se repite la serie, pero en vez de tener un solo impacto, vamos a tener dos. 2 impactos en el tronco cerebral. ¿Qué pasa ahí? Antes de que aparezca eso, vamos a ver lo que son constelaciones cerebrales. ¿Qué es? ¿Qué pasa luego de que un impacto, tener otro, ya con 2 impactos, el cerebro se mueve de otra forma? Y aparece un sentido también psíquico en todo esto. Aparece nuestra psiquis buscando dar más respuestas. Ya no son solo los órganos, sino que también es nuestra parte psíquica que al combinar más de un impacto nos da un plus. Es ahí que en corteza cerebral, no en endodermo, en la parte de ectodermo, van a aparecer las depresiones, las manías, la ansiedad y todo eso. Pero ¿qué pasa en endodermo con las constelaciones? ¿Qué pasa cuando desde algún lugar un individuo se encuentra desorientado? ¿Es un doble impacto de la parte más moderna? Vamos a hablar más simple, porque si no nos adelantamos mucho, o de la parte más arcaica. Cuando un individuo retiene líquidos, y es lo que desde algún lugar da pie a la obesidad para la germánica, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué impactos hay? ¿Son de endodermo, de mesodermo antiguo? ¿Son de la parte más antigua de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, o de la parte más moderna? Y si el individuo está reteniendo líquidos y desde algún lugar ganando peso, ¿tiene la posibilidad de tener alguna ayuda psíquica? ¿Hay una desorientación? ¿Hay una especie de abstracción de la realidad? Va por ahí. Entonces, pero el orden va a ser ese: ir por hojas embrionarias, que es lo mismo que decir ir por diferentes zonas del sistema nervioso, el tronco cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca, la sustancia gris, van a correr pareja. Podríamos hacerla más simple, ir por el amarillo, por el naranja con amarillo, el naranjita con rojo y el rojo, los 4 colores, buscando simplificarlo, primero con un impacto, luego con 2. Y ahí vamos a ver la cantidad de enfermedades que aparecen. Así que bueno, arranquemos con el video. ¿Para qué sirve la nueva medicina germánica? Vamos a compartir y comencemos, porque quiero ver si da el tiempo. A mí me gustaría ver los dos. Acá estamos. Veamos. Germánica nos permite saber por qué estamos teniendo una respuesta biológica. La respuesta biológica dentro de un proceso, dentro de una situación de vida que no logramos superar y que comenzó en un momento determinado. Entonces tenemos un impacto biológico que descubre un conflicto biológico que abre un programa biológico que se repara a través de una respuesta biológica. Esta es la base. A esto le comenzamos a dar sustento desde el día 1. Es o esto o mala suerte. Es o esto o mal funcionamiento. Es o esto o un error en los órganos, en las células, en el sistema. Y hemos visto ya bastante, no todo. Luego, cuando unamos todas las piezas en una enfermedad, algo que no hemos hecho todavía, hemos tocado pinceladas, pero no hemos tomado una enfermedad
y hemos visto, bueno, acá están las 5 leyes con esta enfermedad. Acá está el impacto, acá está la ley bifásica, acá está cómo funcionan los microbios, acá está desde algún lugar todos los elementos. No lo hemos hecho todavía. ¿Por qué? Bueno, estamos avanzando, venimos en el encuentro número 10. Pero ¿es esto o el mal funcionamiento? ¿Es esto o la mala suerte? ¿Es esto o un error en nuestro cuerpo, nuestro órgano y nuestras células? El impacto que desde algún lugar desnuda un conflicto biológico, ya vimos que no nos impactamos por cualquier cosa, no todo el mundo se impacta por lo mismo, es algo absolutamente individual. El conflicto abre un programa biológico y el programa biológico abre, pero en realidad es la respuesta biológica. ¿Dónde está la diferencia? En que desde algún lugar, cuando hablemos de programa, podemos decir lo que en el encuentro de los martes manejamos como valorización, desvalorización. En el encuentro de los jueves ya lo evolucionamos un poquito a no sentirme apto. Va por ahí, más conceptual. Y después, dentro de ese programa de no estar apto, de desvalorización, bueno, puede estar desde una contractura muscular hasta hipertensión arterial, porque pertenecen a la misma hoja embrionaria y pertenecen a una desvalorización o una migraña. También es una desvalorización, o artritis es desvalorización, pero migraña y artritis no es lo mismo. Entonces va por ahí, que es un programa y también la parte de respuesta biológica sería más la propia enfermedad. Al entender este proceso y no verlo como un mal funcionamiento, podemos observar e investigar qué le sucedió a un individuo, qué nos está sucediendo. Lo mismo, si hay mala suerte, desde algún lugar algo se rompió, bueno, vamos a buscar cambiarlo, tomar algo, acomodar desde otro lugar. Pero si tenemos otro punto de vista, lo que llamamos nuevo paradigma, hay una chance de la investigación. Cuando hay una enfermedad, que tenemos una enfermedad por primera vez, se abre un programa biológico por primera vez, bueno, y no repite, no pasa nada, siempre lo decimos. Ahora, cuando estamos en depresión, 5, 10, 15, 20 años, ya no es tan simple, porque probamos un montón de medicamentos, un montón de elementos, recorrimos varios caminos. Entonces, tal vez nos queda este camino, el de conocernos, el de partir de que nada funciona mal y tal vez nos está faltando algo. Entonces, avancemos con este camino que es el de investigar qué nos sucedió y sobre todo, qué nos está sucediendo. Al descubrir qué características tiene la respuesta, recorriendo el conocimiento biológico, encontraremos el programa que está actuando. Aún no hemos visto ese programa. Todavía no pudimos avanzar hasta ahí, pero como cerramos la quinta ley, vamos a darle un redondeo a estas 5 leyes y buscar, aunque haya lugarcitos por llenar, fichas del puzzle por colocar, por dónde va a ir actuando este mapa, para qué nos va a servir esta nueva medicina. Conociendo el programa biológico, podemos entender y sentir cómo estamos viviendo. Validando cómo estamos viviendo, podemos saber qué nos falta, en medio de qué conflicto vivimos desde un momento dado. Estamos en un programa de desvalorización. Tenemos determinados órganos afectados, nos muestran la hoja embrionaria y el sistema nervioso que efectivamente no nos sentimos aptos. ¿Eso significa que el individuo lo va a validar? Ya lo vimos en algún otro momento. No. El punto es que el programa va a seguir activo. Ahora, no es lo mismo que algo se repita habiendo tomado contacto con que tal vez en nuestras manos, con que tal vez desde el autoconocimiento hay un programa biológico que se repite porque no me siento apto, a insistir con que me lo solucione otro, el médico, etcétera, etcétera. Es grande la diferencia y nos permite que en esas recaídas conflictivas, en ese bucle, tal vez en algún momento, podamos validar, saber qué nos falta, en medio de qué.
ya que si sigue el programa biológico, el conflicto está activo. Entonces, es cómo estamos viviendo. Entonces, la chance va a estar. No significa que por tenerlo presente, inmediatamente vamos a validar todo, pero la posibilidad con información es más clara. Reconociendo que lo que nos sucedió, que cambió nuestra vida, podemos investigar qué no teníamos, qué faltó, qué teníamos que aprender o descubrir para que ese hecho cambiara el curso de nuestra vida. También el porqué del impacto. ¿Por qué hacemos estas preguntas? ¿Por qué desde algún lugar tenemos que partir, como ya lo hemos hecho cuando vimos el impacto, etcétera, etcétera, en que nos faltó algo? ¿Por qué desde nuevo paradigma tenemos que pararnos ahí? Porque si hay un programa activo, ¿por qué se abrió? Si hay un programa activo, ¿qué nos faltó? Todas estas preguntas nos llevan a nosotros. No nos llevan ni a nuestra pareja, ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nadie. Son hacia nosotros. Es un punto de vista completamente diferente al que tenemos, que estamos buscando que estoy mal por culpa de mi pareja, estoy mal por culpa de mi madre, de mi padre, de lo que me faltó, de lo que merezco, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a estas preguntas cuando podamos, cuando sea el momento, seguramente podemos encontrar otro tipo de respuestas. El otro camino es, por un lado, hacia afuera, generalmente culpando, juzgando, sin duda. Y por el otro lado, si no es juzgando o culpando, viene de la mano de que me lo solucione otro, o viene de la mano de, el tema es que hay mala suerte. El tema es que estoy enfermo porque me funciona mal un órgano. Recorrer ese camino de que hay mala suerte, de que funciona mal un órgano, quiero saber a dónde nos lleva. Ya varios de nosotros hemos recorrido estos caminos. Entonces se trata de un nuevo camino. ¿Para qué nos sirve la germánica? Bueno, recorrer un camino diferente, haciendo foco en nosotros, buscando el autoconocimiento, y como no partimos de que haya un mal funcionamiento o un error, nos debe faltar algo. Es sensato partir de ahí, pero esto es sentible, no es un dogma. No hay que arrodillarse ni orar nada. Es sentible. Y por eso es que desvalorización lo venimos ahora, desde alguna forma, comunicando con, ¿te sientes apto? ¿Estás apta? ¿Estabas apta ese momento? ¿Te sentías apta? Suena diferente. El individuo lo comienza, se abre más, lo valida de otra manera, y uno puede sentir si se sentía apta o no. Lo mismo con programas de miedo, de desprotección, de carencia, de abandono y todos los programas territoriales de ectodermo. Pero en definitiva, va por ahí. Avancemos. Es un proceso natural y sensato de nuestra biología. Por un lado, la solución. Por otro, la oportunidad de conocernos, de completarnos. En la segunda ley vimos cómo funcionan las soluciones. En la tercera ley vimos cómo funcionan los tejidos. En la cuarta ley vimos cómo nos apoyan los microbios. Entonces, si todo eso no es solución, bueno, quiero saber yo qué es solución. Cuando venga la complejización de más de un impacto, va a haber soluciones de carácter psíquico. O sea, desde nuestra percepción, nos va a llevar a ver la realidad, el conflicto, de forma diferente, porque hay más de un impacto. Y más de un impacto, desde algún lugar, tenemos una ayuda que va por el lado de lo psíquico, más allá de que se mantiene la ayuda biológica. Pero lo vimos al recorrer todas estas leyes. A partir del impacto, todas las soluciones que vienen trayendo nuestra genética, nuestros programas biológicos, nuestras hojas embrionarias, microbios, etcétera, etcétera. Entonces, solución
oportunidad de buscar salir de eso que nos está faltando, alcanzar esa necesidad, eso que aún no hemos logrado alcanzar. Las 5 leyes son un modelo de conocimiento biológico y existencial. ¿Qué nos permite el modelo de las 5 leyes? Nos permite tener claro por dónde ir, un mapa para seguir, para investigar, con el sustento biológico que estudiamos hasta ahora. Un punto de vista que nos permite avanzar, nos empodera, ya que sabemos lo que buscamos y por dónde dirigirnos para encontrarlo. Parece un tema menor. Nos permite avanzar, nos permite saber lo que buscamos y por dónde dirigirnos para encontrarnos. Sí, parece menor. Cuando uno está perdido en el dolor, cuando uno está perdido en situaciones que no logra superar desde ya mucho tiempo, que elementos nuestros, de nuestros órganos, de nuestros síntomas, de nuestro funcionamiento, no lo que diga el otro, sino lo perfectamente sensible en nosotros, se puede trasladar a lo que podemos denominar programa biológico y conectar ese programa biológico con una necesidad o conflicto es un camino también sensible y una chance de que el día que podamos intentar avanzar hacia ahí, está en nuestras manos y no en manos de otro la posibilidad de alcanzarlo. Es una invitación, como siempre nos dice Hammer, es una invitación a investigar, es una invitación a descubrir, es una invitación sensible, es una invitación vivible, es una invitación nuestra hacia nosotros. Entonces, es un elemento, desde mi punto de vista, sumamente positivo. Es una posibilidad enorme. El polo opuesto a esto, tal vez, es lo que hemos recorrido todos en mayor o menor medida. Fundamentalmente, miedo. ¿Miedo de qué? Y miedo primero por no conocer. Y después nos viene el miedo por creer que hay que conocer todo un mundo que acá nosotros, con lo diverso que es este grupo, hemos ido recorriendo y vamos a continuar. Y es posible porque es sentible en nosotros. Le podremos poner definiciones, palabras, sí, aunque buscamos las formas más simples. Últimamente, la parte vieja y nueva de nuestro cerebro, ya vamos a lo que se entienda mejor. Lo que no quita es que la parte nueva tiene un funcionamiento con respecto a la célula y la viejita otro. Entonces, por ahí, cuando aparece esa enfermedad, ya podemos esperar por la segunda ley cómo se va a desarrollar. Saber cómo se desarrolla una enfermedad a nivel psíquico y biológico, desde mi punto de vista, es información muy útil en el momento de la enfermedad. Tal vez cuando uno está medio tranquilito, sentadito, parecería, pero cuando está doliendo, cuando está un familiar con ese dolor, tener esta información a mí me resulta muy útil. Nos permite hacer a nosotros y no depender, ser responsables de lo más preciado, nuestra vida, completar lo que sentimos, lo que nos sucede, ya que está en nosotros. Reconocer y validar lo que sentimos. Todo el proceso es sentible, es sensato. Y aceptando lo que nos falta, la oportunidad de completarlo. Aceptar, vaya palabra, aceptar da para varios encuentros. Hay una española, es una filósofa, creo que se llama Mónica Cavalier, y en YouTube tiene presentaciones con respecto a aceptar que son fabulosas, y todo lo que hacemos los seres humanos para no aceptar. El punto es que
si llega el momento de aceptar, tener toda esta información sensible y sensata, como nosotros decimos, alineada con la naturaleza, partiendo de la base simplemente de que tal vez miles y miles de años de evolución no son para que estemos llenos de defectos y errores. A partir de ahí es la posibilidad que tenemos de avanzar, de completar, aceptando. Ahora después les hago otro comentario con respecto a esto de aceptar y la percepción. Ir por lo que nos falta, trabajar en lo que queremos, avanzar hacia lo que necesitamos. ¿Qué nos impide el avanzar para salir del dolor? El no poder ver lo que nos sucede, nuestra inconsciencia. El dolor de la realidad, de que no es como queríamos o como debería ser. El buscar en otro, el culpar a otro, el ver hacia afuera y no en nosotros. El darle a otro la responsabilidad de nuestra vida y no asumirla como nuestra responsabilidad. El no aceptar que, como todo en la naturaleza, podemos evolucionar, completarnos. Este punto, el último, los demás ya los hemos visto, va en la línea de los encuentros los 9 encuentros, desde que nos presentamos, nos conocimos y de alguna forma generamos esta propuesta. ¿De dónde surgió la idea que ya estamos completos? Es una pregunta. ¿De dónde surgió que ya terminamos de evolucionar? O la posibilidad de evolucionar a, podemos partir para responder esta pregunta, yo no la estoy dando ya por válida, en nuestros hijos, en nosotros, en nuestros padres. Hoy, un niño vale lo mismo y en cuanto a valor hablo de los cuidados, hablo de la educación, la salud y todos los aspectos de valor que se puedan tener con ese niño. Hoy ese niño vale lo mismo que en nuestro caso. Podemos preguntarle a nuestros padres cómo era la vida de ellos cuando eran niños y si podemos ir más arriba aún, desde mi punto de vista, hoy se cuida, se educa y se protege a un niño como yo cuando era pequeño nunca lo había visto. No solo en mí, sino en lo que rodea. Entonces, eso lo podemos llamar como un cambio evolutivo. Es generarle valor a esa vida. ¿A quién se le ocurriría hoy en un lugar público y también aún en el privado, golpear a un niño para enseñarle a, bueno, a ver qué pasa? Yo no hago la prueba, pero ¿a quién se le ocurre golpear a un niño? Y cuando éramos chicos la cosa era diferente y a nuestros padres ni hablar de la educación. Entonces, tal vez no hemos evolucionado, no hemos terminado de evolucionar, seguimos evolucionando y tal vez vamos a seguir, tal vez nos seguimos completando. Y ese tal vez puede tener validez en que sigue habiendo impactos. Sigue habiendo impactos porque, bueno, no estamos del todo completos, porque hay cuestiones, más allá de que hay cosas que, por supuesto, que nos van a impactar siempre, como son las pérdidas o sea de vidas, de sustento, de territorio. Un trabajo es una pérdida de sustento, de territorio. Entonces, y van a estar los programas biológicos para buscar que nos adaptemos a esa nueva situación, como aquel ciervo cuando se prendió fuego todo. Entonces, va desde ahí lo que planteamos como evolución. Va por ese lado lo que invitamos a investigar como completarnos. Eh, lo que desde algún lugar logramos nosotros superar con respecto a nuestros padres
y lo están viendo nuestros hijos, se lo estamos compartiendo a nuestros hijos, lo están recibiendo nuestros hijos. ¿No es evolución? Desde mi punto de vista, sí. El propio amor y cómo hoy desde algún lugar se busca. Se podrá decir, bueno, pero tal vez hay involución en algún aspecto, sí, o tal vez son experiencias que se nos presentan para tener claro la dirección hacia evolutiva. Evolucionar no es una línea recta. Evolucionar desde algún lugar, biológicamente, no está escrito en ningún libro. Entonces, muchas veces tendremos que equivocarnos para encontrar a través de una experiencia la dirección para seguir avanzando. Lo que está claro es que la vida no se detiene, avanza y avanza, lo hemos visto en alguno de los encuentros, también el de los jueves, desde una célula hasta un tejido, el órgano y el ser tienen eso, ese instinto biológico, ese pujo natural, inconsciente, de seguir vivos. Nadie puede dejar de respirar por decir voy a dejar de... No, seguir respirando. Podés detener eso de otra forma, pero no por una decisión consciente de voy a dejar de respirar. No. Entonces va por ahí esta invitación. Avancemos. El no validar lo que sentimos, incluso nuestro propio dolor. El resistirnos a todo esto, o en parte a causa de nuestro conflicto. Y también el programa biológico, al ser solución, al permitir el avance, al seguir con vida, es muchas veces un obstáculo para ver con claridad lo que estamos viviendo. Estos dos puntos los vamos a observar. Resistir a causa de nuestro conflicto. Sí, si un individuo tiene una necesidad, entró en esa necesidad y en ese conflicto a través de un impacto y permanece en él porque no logra satisfacer esa necesidad, no logra desconflictuar, no logra ver lo que busca ver. Desde algún lugar, esa necesidad y ese conflicto lleva a que el individuo de alguna forma esté resistiendo, porque no puede ver. Ahora, ¿qué sucede? Si buscando y buscando, ya que el dolor es de él, nuestro, y desde algún lugar la enfermedad, se presenta la posibilidad de tomar contacto con esa necesidad. No significa que la va a ver inmediatamente, la puede tener en cuenta y desde algún lugar resistir poco a poco menos hasta que un día tome la decisión. La decisión de, ¿y si soy yo y no es el otro? ¿Y si es mi necesidad y no que el otro me hace daño? ¿Y si es mi percepción y no lo que me dice fulanita o fulanito? El plantear esa duda ya es dejar de resistir o resistir menos y se abre la posibilidad de validar. El otro elemento es el propio programa biológico, amnesia, demencia senil, eh, un conflicto territorial. ¿Cómo se puede tomar conciencia? ¿Cómo se puede salir de ese bucle o recaída conflictiva? Desde el Alzheimer. Se dificulta. Pero no hay por qué ser viejito. Se pierde memoria, hay amnesia a etapas sumamente tempranas. Los niños sufren muchas amnesias. ¿Por qué es mejor olvidarse? Y no tiene por qué haber sido una cosa sumamente terrible. Puede haber sido algo que tiene una intensidad o que se repitió varias veces y más vale no recordarlo. Programas de cerebelo los vamos a ver relacionado con la protección. Empezamos a vincular sistema nervioso y conflicto, sistema nervioso y programas biológicos. Cerebelo, desprotección. Se genera, en la mayoría de los casos, lo que se le dice muro de goma. El individuo está consciente, ve, no hay amnesia, no hay demencia senil, no hay Alzheimer, no hay nada.
solo que no siente ni el dolor, ni la desprotección, ni la alegría, la felicidad y el amor de la misma manera, y no tiene nada que ver con la depresión. Entonces, es un programa biológico de protección para que la realidad que no se logra alcanzar sin tener ese sentimiento de me siento protegido, hay desprotección, ese muro de goma o esa membrana protege, pero al mismo tiempo aísla y es impedimento, pero no del todo. Entonces, el tomar contacto con todo esto, el ir a toda esta información, cuando no se encuentra, puede ser camino a validación. Pero estamos viendo impedimentos. El propio dolor es uno, y bueno, y ahora vimos estos dos. Son elementos que a veces nos impiden, pero por algo están. Y es por eso que Hammer es muy preciso. En determinados conflictos, él dice, cuidado, mejor ahí no tocar. Ahora les cuento un caso. Jimena, contanos. ¿Cómo están? Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. La pregunta iba por ahí, justo casi que me contestás con esta última frase. En los pacientes que sufren de amnesia, ¿no? O sea, yo tengo que dejar transitar esa amnesia, porque si yo revuelvo, puedo encontrarme, o el paciente puede encontrarse con cosas que a lo mejor por algo las olvidó. En la medida, Exactamente. en la medida que va pasando el tiempo, bueno, si eso vuelve al recuerdo, bueno, se trabajará desde su lugar o no. Y así vive, con ¿Cómo? ausencia de recuerdos. Bueno, justamente esa es la, digamos, el elemento más claro de que los programas biológicos no son ningún mal funcionamiento, al menos desde mi punto de vista. Ahora cuento el caso. Pero va por ahí, Ximena, y para todos. Si el individuo desarrolla un programa biológico que es no acordarse de algo, buscar, decir, te tenés que acordar, a mí no se me pasa por la cabeza, pero desde el acompañamiento, pero no es coherente. ¿Por qué? Volvamos. Si partimos de nuevo paradigma en el cual hay un impacto, programas biológicos, y no hay ningún mal funcionamiento, nada está roto, no hay esquizofrenia, mente rota, no hay nada de eso, ¿por qué deberíamos tocar? Generalmente, lo que hace un acompañante, porque el individuo solo no se va a acordar, es acompañar lo que un individuo busca. Si un individuo viene con un dolor, una enfermedad, detectar cómo acompañarla dentro del mapa de la germánica es un camino. Y luego el individuo es el que va avanzando en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, si hay determinados elementos en piel o en determinadas hojas embrionarias, se pueden tener indicios de un abuso, que no tiene por qué ser sexual, propiamente dicho. Entonces, te quiero puntualizar, Jimena, porque tú como terapeuta, como psicóloga, entonces, que uno, el acompañante o terapeuta, como quieran llamarlo, tenga elementos para ya estar muy cierto que hay un abuso, no implica que hay que decir, mirá, se permite el descubrimiento. ¿Y cómo se permite? Bueno, este elemento en dermis o en epidermis, este acné, esto que te sale vinculado con la ansiedad, porque no es el único elemento, están los elementos después psíquicos. Permitirían ver programas de miedo en el territorio, permitirían ver desprotección, permitirían ver esto, y a partir de ahí el individuo va. Y si no recuerda, ¿qué lo vamos a inventar nosotros? No, yo estoy seguro que no hay forma, no hay forma. Ahora, si el individuo necesita y busca y quiere avanzar, se tendrán herramientas, como son los caminos al inconscientes, que permitan o no que el individuo encuentre, pero siempre en el formato acompañante, porque no hay otro camino desde mi punto de vista. Lo otro es todo suposiciones. La información es de uno, lo hemos visto desde el momento uno. Entonces, si la información es nuestra, ¿cómo otro la va a sacar, a encontrar?
Se tiene claro un funcionamiento, una necesidad, un programa, pero el hecho. Ahora, si hay amnesia, si el individuo, bueno, incluso yo, bueno, seguramente porque es lo mejor para ti. Es el mejor programa biológico que encontró tu unidad, psiquis, cerebro, órgano, y mucho más, pero partamos de eso, para, para adaptarte a esa realidad. Ahora, generalmente la amnesia no es el principal inconveniente, es algún tema físico. Hammer, por ejemplo, el elemento que les quería dar, la historia, había un señor que está en YouTube, lo pueden buscar. Se casó con una señora y quería tener hijos. La mujer no quedaba embarazada, se separó, la hago corta, ¿no? Y bueno, y era muy bonita, y entonces se separó. Entonces, al poco tiempo de separada, la mujer se vuelve a casar con un vecino, no del frente, pero bastante cerca. ¿Y qué pasa? Queda embarazada. Entonces, cuando esta mujer queda embarazada, el ex marido se pone como loco y comienza a desarrollar una patología cardíaca, ¿tá? Pérdida territorial. Se separó él, pero bueno, es nuestra percepción y es única. Entonces se fue a atender con Hammer. Y Hammer, cuando observó, por supuesto Hammer tenía esa virtud, leer las tomografías computadas y los focos de Hammer a nivel cerebral. Le dijo, en esta patología no toques nada. ¿Y qué tengo que hacer? Pasá por la puerta de tu vecino, mirá a tu mujer con los hijos y enojate. Enojate, enojate, enojate y no dejes de enojarte nunca más. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Porque cuando soluciones, si solucionara de alguna manera, va a venir la epicrisis. Y la epicrisis a nivel cardíaco es el infarto. Y después de tanto tiempo, por temas que los vamos a ver más adelante, después de los 9 meses, los infartos generalmente no contás el cuento. Por pura biología, no por ningún tipo de suposición. Entonces Hammer y Estaño Toledo le recomendaba eso. Entonces es un ejemplo. Muchas veces es no toques. Y se lo podés decir directamente. ¿Cuál es la solución? Seguí enojado, seguí conflictuando. Porque conflictuando seguís vivito. Ahora, si solucionás en el medio de la epicrisis, veremos. Entonces sí, Jimena, va por ahí. Esto es alineado con la vida, alineado con el sentido común, alineado con la sensatez, la coherencia. Tiene una alineación porque esto es la vida y la naturaleza. Hammer no inventó nada, solo la ordenó, solo generó un entendimiento didáctico de cómo funcionan los programas biológicos o enfermedades, para que sea entendible, estudiable, recorrible. Pero no inventó nada de esto que lleva miles y miles de años. Y es por eso que por un lado es solución, pero nunca va a ser varita mágica. Varitas mágicas buscan otros. Avanzamos. ¿Qué nos permite avanzar para salir del dolor? El propio dolor. Si no se soluciona el conflicto, no se cerrará el programa y no se detendrán las reparaciones. El dolor nos recordará que la tarea no está terminada, que no estamos completos. Eh, yo, yo tuve 2 años con Dafna en los encuentros de biodescodificación. No, yo creo que estuve 3 años. Claro, tuve tres, porque un año lo hice como estudiante, después uno era apoyo, bueno, ya me mareé, pero creo que estuve como tres. Entonces, ¿qué pasa? Fueron varios grupos y a mí me encantaba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces decían, no, no, ya hice un cancillo, yo hice un corte de lazos, me acuerdo, hice un camino al inconsciente, hice un corte de lazos, yo ya estoy bien. Perfecto, amén. Yo encantado de la vida. ¿Y cómo estás con respecto a tu programa biológico? Bueno, no, eso no se modificó. Entonces, esto es muy simple. Si hay una solución de fondo, realmente viene de la mano de que el programa biológico, chau, finalizó. Ahora, si el dolor, no nos la compliquemos con programa biológico, si el dolor sigue, la enfermedad sigue, el individuo no logró alcanzar su necesidad o desconflictuar,
o solucionar, porque el programa biológico, el botón sigue apretado. Entonces, no hay por qué, claro, validar esto no es simple, pero es la propuesta desde el mapa de las 5 leyes biológicas. Es un camino que uno puede elegir recorrer o no. Ahora, el propio dolor, como estamos diciendo acá, ya vamos María Luisa, si sigue, bueno, nos va a permitir avanzar el dolor, porque está ahí, y está ahí. Y bueno, llega un momento que uno dice, bueno, yo quiero terminar con esto. Ya a nivel consciente, inconsciente, paremos, y ya fue 400 veces al médico, no le y tomó ya. Entonces, el propio dolor ayuda. ¿Y cómo confirmamos que un día se solucionó? Bueno, el programa, el dolor ya no está. María Luisa, contanos. Autistas, Ahora se escucha, pues, María Luisa. a ver, Ahora sí está bárbaro, ahora te escuchamos. bueno, que no, que si el caso de los niños autistas podía ser el tema del muro de goma, Bueno, lo o es vimos. otro conflicto. Lo vemos ahora y lo vimos en algún momento. Buscamos para ponernos de acuerdo y para entendernos definiciones, y está fabuloso que así sea. Si no, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo y entendernos? Pero el autismo ya ha pasado por varias etapas y ahora ya es un trastorno del espectro. Eso ya, esa definición nos indica que no hay un solo autismo. Y cada vez te diría, cuando uno va tomando algún tipo de información, que el espectro se hace bastante más amplio. Entonces, el programa autismo, al tener esos espectros, no se puede tomar como un solo autismo. Entonces, lo que llamamos muro de goma podría estar relacionado, pero está más vinculado a una falta de emotividad, pero no, los niveles más elevados de autismo es una gran desconexión. Nosotros hablamos, como ese muro de humo, como una falta de emotividad. El individuo, a mí me ha pasado, y ustedes saben que no tengo una gran experiencia, pero me ha pasado, comienza a transmitir información, comienza a hablar y a contar, y tanto lo alegre como lo triste, lo doloroso como lo placentero, es como una línea recta y no hay altibajos. Entonces, es como que de atrás de ese muro de goma o de atrás de esa mampara, membrana, o como quieran de ver, el dolor, la alegría, lo positivo, es todo medio parejo. Entonces va por ahí. Pero no me gustaría vincularlo al autismo por varios motivos. Primero que generalmente los impactos de autismo, pero otra vez hablamos de un espectro, están más en conflictos territoriales, o sea, de contacto. Y aquí estaríamos, o sea, sustancia gris, o sea, ectodermo. Falta para que esto nos quede 100% claro, pero ya hemos tomado contacto con estas cosas. Entonces, repito, autismo, trastornos del espectro autista, impactos que dan programas biológicos, autismo y del espectro relacionados con ectodermo, relacionado con sustancia gris, relacionado con conflictos de contacto en el territorio. Llamémosle relacionamiento en el territorio, en parte, pero es del espectro, no es 100%, pero va por ahí. Y cuando hablamos de muro de goma, de esta suerte de desconexión emocional, hablamos de impactos de mesodermo antiguo y hablamos de cerebelo. ¿Está, María Luisa? Entonces ya estamos yendo por la hoja embrionaria y por el sistema nervioso en dos direcciones diferentes. Son ¿Correcto? dos, son dos hojas embrionarias diferentes, entonces. Dos sistemas nerviosos diferentes, pero se puede tener dentro del trastorno del espectro autista un impacto en cerebelo y uno en sustancia gris. Y ahí sería una constelación, ¿no? Ahí sería una constelación porque sería más de un impacto, pero al mismo tiempo podría estar dentro de uno
de los escalones de lo que se llama espectro autista. ¿Está? Perfecto, perfecto. Por ahí. Buscamos aclarar lo del autismo, buscamos aclarar lo de las hojas embrionarias y sistema nervioso y buscamos aclarar lo del muro de goma. Ahora vamos a qué nos permite avanzar para salir de la enfermedad. El dolor es un gran motor. ¿A quién le gusta seguir que siga doliendo? ¿A quién le gusta seguir en manía? ¿A quién le gusta seguir con ansiedad o con depresión? Bueno, entonces es un motor para terminar con el tema de una buena vez. Nos recordará que la tarea no está terminada y fue que di ese comentario. El mismo conflictuar. A través de conflictuar avanzamos. Se mantiene la llama viva. Suena doloroso. Más. ¿De qué otra forma avanzar en descubrir todo lo que falta descubrir si no lo sentimos vivo dentro nuestro? Cuando termine el encuentro, capaz que alguien me puede, y lo digo como siempre, sanamente, si no fuera conflictuando con el otro, ¿cuál sería el otro camino para la toma de conciencia, para la evolución, para el completarnos? Y lo digo 100% transparente, cero ironía. Yo lo que digo es que, por un lado, a nadie le gusta conflictuar, a mí tampoco me gustaba, le he hecho cuentos varios y les voy a seguir haciendo más, pero el punto es, si no es conflictuando con otro, si nosotros conflictuando con la realidad, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo nos completamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál sería el otro camino para la evolución, para el completarnos? ¿Me explico? Para desde algún lugar descubrir lo que nos falta descubrir. Bueno, si alguien me puede decir otro camino, lo vemos. Madre Natura, el sentido común de la propia respuesta biológica nos permite el avance continuo. Será con la velocidad que sea necesaria, mas el avance está al igual que la vida. Nuestra conciencia, el poder investigar, la capacidad humana de observación, la maravillosa experiencia de tomar conciencia de nuestra vida, de quiénes somos y de hacernos responsables de intentar vivir como queremos vivir, exigiéndonos a nosotros, buscando a nosotros, siendo responsables nosotros por nuestra vida. Bueno, por aquí el primer video. Aclaración, como siempre. Cuando hablo de responsables, yo no señalo a nadie, no soy quien. Desde el minuto uno ha sido invitar, invitar a descubrir, invitar. Ahora, desde el punto de vista didáctico, desde el propio modelo de las 5 leyes, se plantea, si no nos hacemos responsables nosotros, vamos a querer hacer responsable a otro. Si no tomamos la responsabilidad, buscaremos que la responsabilidad la tenga otra persona. Y, y lo que va a pasar en ese camino es que va a pasar tiempo. El tiempo va a pasar. Y generalmente después de que pasa tiempo, volvemos a esto, a que es nuestra vida, nuestra carencia, nuestro conflicto, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro dolor. Bueno, ¿quién es el responsable? Va por ahí, es una invitación. El tema es que, bueno, queda planteado por ahí, pero no señalando con ningún dedo, de nada, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta? Tenemos un videito que es más corto, cómo salir de la enfermedad. ¿Alguien que tenga alguna pregunta como para que no haya quedado claro? Porque luego de esto, como les digo, es como que le vamos a dar otra vuelta a todo esto, aún más profunda, con lo que es lateralidad y comenzar a ver enfermedades una por una o muchas enfermedades. ¿A alguien se le ocurrió otro camino
de completarse que no sea el conflictual? Tú, Ximena, que sos psicóloga, si no es conflictuar, ¿cómo? ¿Cómo evolucionar? Pregunto porque lo hago para completarme yo, para tener más información, ¿no? Y no, no se me ocurre, capaz que pensarlo más desde lo existencial. Bueno, ¿qué pasaría si? Y ahí empiezas a viajar. Pero me parece que si no hay un motivo, un motor que te lleve a, no, por lo menos de mi experiencia no me ha sucedido. Bueno, comparto. Voy también por el lado de pensamiento mágico que muchas veces aparece y me dicen, pero ¿y tienen que doler tanto las enfermedades? Y yo muchas veces observo en mí, ¿no? En mí primero y después en lo que pueda conocer. Muchas veces doliéndonos, nos cuesta avanzar. Muchas veces doliéndonos, nos cuesta comenzar a buscar de otra manera. Si no nos doliera, mamita, estaría dificilísimo, porque caramelo, va por ahí. Bueno, yo iría a, ¿para qué, cómo salir de la enfermedad? Porque de ese lugar me parece que podemos, es más esquemático todavía, es más conceptual. Busqué en estos cursos salir para que no sea siempre, digamos, biología y hojas embrionarias, acá un poquito, y en el que viene es todavía más mapa, más flechitas. Si tienen preguntas, las hacen, y si no, al final pero bueno, cómo salir de la enfermedad es lo que iríamos ahora en un videito bastante corto. Compartir, vamos a cerrar acá y ahí está. Bueno, veamos. ¿Cómo salir de la enfermedad? Teniendo en cuenta que hay una causa desde la nueva medicina germánica, al sentir en nuestro cuerpo síntomas físicos o psíquicos. Tenemos la posibilidad de aplicar el modelo de las 5 leyes. Partimos de que nada funciona mal, sino que estamos transitando un proceso. Al observar la respuesta biológica, podemos descubrir cuándo comenzó realmente la respuesta biológica. Primera ley. ¿En qué fase del proceso de la respuesta estamos? Segunda ley. ¿Qué programa biológico interviene? Tercera ley. Si intervienen microorganismos o no. Cuarta ley. ¿En medio de qué conflicto biológico estamos inmersos? Quinta ley. Bueno, acá está un poquito un mapita que hicimos con Asís y con Magdalena el año pasado y que desde algún lugar nos muestra las leyes, lo que podemos recorrer y bueno, bien concreto, conceptual. Tenemos la posibilidad de, bueno, ¿cuándo comenzó? Hay un impacto. Entonces, desde algún lugar en algún momento comenzó. Bueno, que no me acuerdo, que esto, que el otro, sí, perfecto, pero uno va buscándole la vuelta. Aparte, si el programa está activo hoy, si la necesidad está activa hoy, no hay por qué ir a hace años. Se va al hoy, aquí y ahora, por eso es que para mí la germánica y la gesta, bueno, caminan preciosa, porque bueno, va al mismo lado, va por ahí. Pero cuando comenzó y desde algún lugar es, ¿qué me impactó? ¿Cuándo? Sí, sirve. Pero ¿qué me está impactando hoy? ¿Qué me está ahora mismo? Y ya está. No hay necesidad de recorrer y buscar y hurgar y revolver. Es hoy. ¿Qué me está impactando? Y bueno, ya sale. ¿En qué fase del proceso estamos? Bueno, al saber de la ley bifásica, relacionando todo esto, porque esto no parecen bolillas separadas, pero son de un ser vivo, entonces están todas juntas. Entonces vamos a poder saber hoy, en el hoy, aquí y ahora, nuevamente,
si estamos en fase activa o de reparación, si me puedo quedar medianamente tranquilo o no, en el caso que esto no sea historia ya conocida, pero podemos saber en qué fase andamos. Segunda ley, ¿qué programa interviene? Sí, es la tercera ley. ¿Por qué? Esa enfermedad relacionada con células, con tejido, con órgano, me está dando una hoja embrionaria y esa hoja embrionaria me va a llevar a un programa biológico. Porque no solamente es la hoja embrionaria, sino cómo se relaciona con el sistema nervioso. Como ya lo estuvimos viendo, pero ahora viene enfermedad por enfermedad y esto comienza a quedar mucho más claro. Si intervienen microorganismos o no, sí, también, ¿cómo no va a sumar? ¿Cómo no va a sumar si es bacteriano, si es viral, si es desde algún lugar se puede hacer algo o no? ¿Cómo no va a sumar, como lo vimos en un tema de territorio con respecto a un marcaje territorial con una infección en la vejiga? Y tal vez solucionarla con un antiinflamatorio, porque en definitiva es la vejiga que se está engrosando. Y a través de la quinta ley, la posibilidad de ver todo esto, descubrir qué conflicto tenemos, ¿con qué? Y bueno, con la realidad. En el hoy, aquí, ahora, estamos conflictuando con la realidad, con la vida. El poder ver eso, se puede, no se puede, la chance está. El poder ver con qué estamos conflictuando, qué necesidad tenemos, es, bueno, una toma de conciencia. Pero en el llano es, ¿qué conflicto tenemos con la realidad? ¿Qué necesidad tenemos hoy aquí con la realidad? No hay por qué ir, no pasó solamente, es hoy. Por eso es que se tiene una respuesta biológica o enfermedad hoy. Entonces, va por ahí. Eh, Ayer me encontré con un señor, les comento. Bueno, sí, Cami, decime, decinos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo tenía una pregunta con esto que es, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la ansiedad sería la parte, la fase activa. Bueno, la pregunta 2, ¿en qué fase del proceso de la respuesta biológica estamos? La ansiedad es fase activa, no fase de reparación. Bueno, yo no es que no quiera responder, pero te comento. Ansiedad lo vamos a ver en un capítulo exclusivo para ansiedad. Ah, Pero ok. para llegar a ansiedad, tenemos que ver primero qué órganos intervienen en una constelación, porque la ansiedad es más de un programa, y a Ah, ok. partir de que es más de un impacto y que están afectados más de un órgano, viene un superpoder. Yo lo digo así. ¿Qué es la ansiedad? El que tiene ansiedad me quiere saltar. El punto es que cuando el individuo logra ver lo feo que es la ansiedad, pero hay algo más feo que la ansiedad, el miedo que la ansiedad nos ayuda a recorrer. Con ansiedad podemos seguir vivos, no es nada agradable, pero se sigue en el día a día. Con el enorme miedo que la ansiedad enmascara, bueno, hay que ver. Porque es el tema es que, ¿para qué hay ansiedad? Para enmascarar un miedo importante y que tiene determinadas características. Generalmente siempre está ligado a lo que viene por delante, hacia el futuro. Y me pongo ansioso para llegar y alcanzar lo que generalmente nunca logro alcanzar, porque está para el futuro. También está muy relacionado con realidades de segundo orden, o sea, el sentido figurado, pero no significa que lo sentamos como seres humanos que somos real. Entonces, no quiero avanzar mucho más, primero porque lo vamos a ver, vamos en Está bien. camino a ver todo eso. Entonces, hoy estamos más bien es cómo salir. Bueno, ansiedad, ¿cómo vamos a salir de ansiedad? Bueno, primero determinando el más de un impacto. Va a haber más de un impacto en ansiedad. Luego vamos a ver en esos impactos, en esos órganos, en esos tejidos, en qué fase estamos. Luego vamos a ver ansiedad, qué programas biológicos intervienen. Generalmente, miedo en el territorio. El individuo no se pone ansioso solamente por algo que pasó hace tiempo. Hoy, aquí, ahora, siente miedo.
muy cercano. Y lo hace estar Sí. alerta, sobre todo hacia adelante. Entonces, programa que interviene, tercera ley, sistema nervioso, todo lo que vemos, bueno, miedo, en el territorio. Eso ya nos habla de corteza cerebral, ectodermo, Miedo en neoencéfalo. el territorio que puede ser trabajo, casa, o sea, Lo no que es significa territorio físico. territorio. Territorio, que ya lo vimos en parte, pero va a haber un capítulo entero para territorio, desde lo masculino, desde lo femenino y sobre todo cómo perciben territorio los zurdos y las zurdas. Por eso es que tiene este orden. Primero vamos a ver en el encuentro que viene la lateralidad, pero vamos a ir a ver. Pero sí, territorio va por ese lado, para lo que uno pertenece o a lo que pertenece desde lo femenino, también es el trabajo, por supuesto, los hijos, uno mismo, la casa donde uno vive. Estela, contanos. Buenas noches a todos. Sí, con respecto al tema, a la primera ley, ¿no? El ver qué me impactó. Yo en algún momento pregunté si el impacto podía manifestarse de distintas maneras. Por lo siguiente, porque yo siendo niña sufría de amigdalitis. Después, ya siendo adolescente y ya más grande, tenía llagas en la garganta y muy reiteradas y importantes. Después esa fase desapareció y apareció la sinusitis, que al principio era más distanciada y después se fue haciendo más frecuente. Entonces yo viendo esto y un poco en mi investigación yendo para adentro, digo, creo que el impacto, el origen de eso es el primero que yo recuerdo, que eran mis amigdalitis, por el tema bueno, del impacto de no poder hablar, de no poder decir lo que sentía y todo lo demás, siendo niña. Va por ahí la investigación, digo, ¿es ese el enfoque que le damos? Ese es el enfoque, va por ahí. Se toma el órgano, se toma la laringe y desde algún lugar las amígdalas. Y entonces no lo vimos en el encuentro de los martes, pero tuvimos en el de los jueves ya porque vimos sistema respiratorio y vimos laringe el jueves en el encuentro de los jueves. Entonces, amigdalitis, llagas, todo lo que luego va con las cuerdas vocales, que puede ir desde algún tipo de rotura hasta nódulos, programas, órgano, laringe. Y lo que vamos a ver cuando veamos laringitis, amigdalitis, todas las inflamaciones de la laringe, es los programas asociados justamente con qué tipo de impactos. Y generalmente, por los relés cerebrales de la laringe, más precisamente a los de musculatura en algún caso o mucosa en otro. Las preguntas me hacen ponerme más específico, pero vayamos por ahí. Nos va a dar, si es por el lado de mucosa, si es por el lado de musculatura, de la misma laringe, que tiene relés cercanos pero diferentes. Por ejemplo, si el impacto está relacionado con lo que podría ser no estar apto, como tú decías, no poder expresar, no me siento apta a expresar, o tengo que tragar, me tengo que tragar lo dicho, o me tengo que tragar lo que quiero decir, va por ahí. Inclusive en cuanto a la lateralidad, viene por el lado de quiero pero no puedo, puedo pero no debo, todo de memoria, pero va por ahí. Pero hablamos de músculo, de no apto, de relé de la musculatura laringea, y la parte de contacto, la parte de mucosa, viene por el lado de miedo en el territorio. Y no hacer un sonido es la mejor solución. Entonces,
tenemos el órgano, tenemos algo en común, no emitir sonido. Pero a través de la mucosa o del músculo laríngeo, podemos determinar finamente si parte de un conflicto de miedo en el territorio o de no sentirme apta. Y hay diferencia. Busqué ser lo más claro posible. Esto así, en un encuentro de hora y media, solo de laringitis, junto con otras itis, otras inflamaciones, lo vamos a ver. ¿Me explico? Inclusive vamos a ver el cerebro, un corte del cerebro, y vamos a ir ubicando esos pequeños relés para tener claro esto que yo hablo. No es lo mismo el relé de la musculatura que el relé, está corridito, de la mucosa. Pero está esa diferencia, ¿me explico, Estela? Sí, sí, Entonces, es clarísimo. por ejemplo, amigdalitis y llagas, bueno, van por ahí, pero tenemos que con más información se profundiza. Ahora, va a quedar claro por dónde llegar a través del órgano y los síntomas a un programa, a un conflicto, a una necesidad, o a otro programa, a otro conflicto, a otra necesidad. Se puede ser muy específico, muy específico. Y sabemos cómo van a funcionar esas células, porque las de la mucosa van a necrosar y luego recuperarse. Las de la musculatura tienen un funcionamiento similar. Bueno, está presente más en la musculatura la inflamación, el edema más grande. Y en la mucosa, no digo que no haya inflamación, pero está más la irritación. Entonces, vamos a ser muy finos con esto. Cuando veamos laringitis, amigdalitis, sinusitis, las vamos a ver. Entonces, lo que le quería contar. Estamos Gracias, bien de Gaby. hora porque este video cortito. A ti, Estela, valoro y agradezco. Entonces, llegó un señor ayer, íbamos por ahí, si no se me va. Y este mapa es lo que yo desde algún lugar busco colocar en un primer contacto. Ahora, ¿cómo le hago a alguien que viene buscando? El cuadro es depresivo del señor, ¿no? Él manifiesta depresión y ya lleva muchos años. Y ya podríamos tener un impacto, porque hay una situación bueno, de una situación trágica con el padre. Yo no me gusta dar muchos datos de las personas, pero va por ahí una situación. Entonces yo ya podría tener el primer impacto. Y yo no digo que no sirva, pero si el individuo, ya sabiendo eso tan grande que lo impactó con el padre hace mucho tiempo, sigue en depresión, no será porque no tenga eso claro. ¿Me explico? Está el programa actuando, que todavía no lo tengo claro porque parte de una anamnesis. Pero ¿cómo hago para un individuo que desde algún lugar tomo contacto por primera vez para presentarle todo este mapa y no aburrirlo, que no salga corriendo y se vaya, ¿no? Porque de algún lugar, una cosa es investigarlo y otra cosa es un acompañamiento terapéutico. El señor llegó se le había colocado una basurita en el ojo. Entonces, desde algún lugar le lloraba el ojo y lo tenía irritado y rojo, ya llevaba unas horas, no es que recién le había sucedido. Entonces, buscando simplificar, no es lo mismo, está claro, pero buscando que él entienda, desde algún lugar es eso que pasó, es algo que nos irrita y lo hice sentir. Si ese llorar del ojo, esa irritación y ese dolor era un mal funcionamiento del ojo. ¿O qué estaba buscando ese llorar? Ese fluido lagrimal que busca arrastrar la basurita, la piedrita, lo que fuera que él tuviera. Entonces, en pocos momentos, el individuo puede comenzar a dar cuenta que lo que aparentemente sería, no hay ningún mal funcionamiento, ni el llorar, ni la irritación, ni nada. Y así de esa manera es que uno puede comenzar a facilitar que un individuo se abra y al mismo tiempo le puede hacer ver, bueno, ¿qué pasaría si mañana seguís teniendo esta piedrita? Y te va a seguir llorando el ojo. Si se acomoda un poquito, parará. En cuanto se desacomoda, sigue llorando. ¿Qué pasa si la tenés 15 días? ¿Qué pasa si la tenés 20 años?
va a seguir llorando el ojo. Yo entiendo, ir al médico, lo operaron, todo lo que... Pero de algún lugar, simbólicamente, figuradamente, si hay un programa activo, es porque esa necesidad, conflicto, está como esa piedrita, y cuando salga la piedrita, el ojo deja de llorar, termina la irritación, en los pocos días termina la inflamación, termina el dolor. Y bueno, también pasa así con depresión, manía, ansiedad que mencionaba Cami y muchas cosas más. Entonces a veces se puede con una pequeña detalle, salvando las diferencias, eso ya quedó claro de entrada, invitar a descubrir que se puede rápidamente salir de viejo paradigma y entrar en un nuevo paradigma en el cual nuestra biología busca facilitarnos, solucionarnos desde una piedrita en el ojo hasta cosas fuertes, fuertes que muchas veces nos pasan en la vida. Avancemos. El mapa de las 5 leyes nos permite observar qué pasa en nuestra vida, que en nuestra vida en algún momento puede suceder algo inesperado que queda marcado a nivel psíquico en forma de un impacto biológico en 3 niveles, que para superar ese algo, nuestra biología tiene siempre soluciones, las respuestas biológicas, que generalmente superamos estas situaciones de forma natural, excepto algunas que se repiten, y así descubrimos actuando un programa biológico. Y al observar lo que se repite y el programa que actúa, descubrimos una carencia a completar, algo que nos falta. Estamos en medio de un conflicto biológico. ¿Cómo podemos salir de estas repeticiones? Naturalmente, salir del dolor. Observando estos procesos, algo natural en el ser humano, desde los mapas que nos permitan tomar conciencia, conociéndonos más día a día, el sentido común que todos tenemos y que busca de forma natural llevarnos a lo que queremos alcanzar, conflictuando, algo que se da de forma natural y que nos permite avanzar de a dos. A veces. ¿Hacia dónde evolucionamos? Llamamos evolucionar al completarnos en información generación tras generación. La información que está hoy más al alcance que nunca nos permite esto como nunca. Se trata de vivir. Todos nuestros sistemas están diseñados o evolucionaron con un solo fin: vivir, suceda lo que suceda, continuar con vida. Aceptando esto, validando la importancia de nuestra vida, podremos también aceptar el miedo que tenemos a perderla, algo por lo que vivimos día a día y que muchas veces negamos, resistimos o somos inconscientes. Tal vez para valorar nuestra vida tenemos que aceptar que nos da miedo perderla. Bueno, va por ahí. Nuevamente, no se trata de ningún tipo de señalamiento, son cuestiones que surgen desde el camino de la germánica, tal vez para aprender a valorar nuestra vida, podemos aceptar que tenemos miedo a perderla. ¿De dónde surge eso? Bueno, generalmente la realidad es lo que no podemos aceptar. Se llama realidad. No hay 5.000 cosas. Es una sola.
no es la realidad que merecemos, no es la realidad que nos corresponde, no es la realidad, estás mal vos y el otro, sí, yo a veces me equivoco, nadie es perfecto, pero en realidad todos ustedes, y bueno, y va por ahí. La realidad es con lo que conflictuamos. A partir de ahí, hay que darse cuenta que la realidad nos da miedo. ¿Qué miedo? Muchos. Pero hay miedo en esa realidad. Y tomando en cuenta esto, podemos también ir a algo, no sé si llamarlo positivo, pero bueno, por polaridad. Si nos da miedo perder algo, es porque vale. Y aparentemente nuestra vida vale mucho, por eso nos da miedo perderla. Entonces por ahí también se puede generar un movimiento. Sobre todo cuando alguien dice, bueno, a mí sí, sí, yo entiendo, pero tu inconsciente muestra que desde algún lugar tenés miedo a perder esa vida, la cuidás, buscás alejarte de la realidad, de la forma que sea, y desde ese lugar muestra claramente que querés tu vida, ¿tá? Y que naturalmente avanzamos. Bueno, estos dos videos están en YouTube, los pueden ver cuantas veces quieran, ya que ya estamos en hora. Preguntas, las que tengan. Lo que busco con estos videos era una suerte de resumen, sobre todo el último, esas flechitas, esa posibilidad de esquematizar lo que hemos visto en los 9 encuentros previos. Y lo que pueden ver es que encuentro tras encuentro se van colocando más información. Y esto es lo que va a ir sucediendo de aquí en más. Sucedió desde el primer momento, solo que teníamos que tener un esquema. El esquema ya lo tenemos. Ahora, a estas partes del esquema, a estas etapas del esquema, le vamos a ir colocando más información. Pero va a seguir siendo más o menos este esquema, solo que va a quedar con una cantidad muy linda de información, muy completo, un sustento fuerte, desde mi punto de vista, a aquella primera pregunta o invitación. Si la enfermedad es un programa biológico con pleno sentido o un mal funcionamiento o mala suerte. Aquí el sustento de que es un programa biológico con pleno sentido. Y todo lo que vamos a ver de aquí en más sustento de que es un programa, son programas biológicos con pleno sentido. No es ni mala suerte, ni mala energía, y ni mal funcionamiento. María Luisa, decinos que tú levantaste primero la mano. No, es un detalle nomás. Cuando hablaste de Mónica Cavalier y hablaste de la aceptación, dijiste más adelante les voy a dar otro ejemplo o algún ejemplo, pero no sé si es el momento. Y te iba a preguntar si la puedo encontrar en YouTube porque el tema me interesa. Sí, está en ¿Me YouTube. escuchaste? Perfectamente, te escuchamos Sí. todos. Sí, perfectamente lo podés encontrar. Es una conferencia de ella. Yo si la tengo a mano te la envío, pero es muy completa. Y bueno, lo que dije es que, bueno, la palabra aceptación, sí, es muy cortita, es muy fácil de decir, pero da para muchísimo el tema de la aceptación. No en vano nos cuesta aceptar. No debe ser porque tengamos limitaciones intelectuales o porque estemos muy caprichosos o muy esto, muy... No, no, cuesta. Pero ella muestra formas de aceptar. Por ejemplo, brevemente, no me expando mucho, una forma de aceptar es recorriendo a fondo una experiencia. Es dándole, es dándole vueltas a la calecita hasta que la calecita pare. Y en un momento Como el tenerla. hombre que dijo Hammer que cuando la mujer... ¿Cómo? Bueno, ahí lo que podría él aceptar desde mi punto de vista es que no tenía que solucionar su conflicto, que lo tenía, aceptar que lo tenía que mantener.
darse cuenta, Hammer Claro. seguramente habrá tenido su forma de decir, si yo soluciono esto, cuando repare durante una epicrisis, tal vez no contó el cuento, o sin tal vez, porque por algo Hammer lo vio ahí y recuerden que él miraba los focos de Hammer. Entonces, aceptar eso, pero no es fácil, porque ahí tenemos un caso. Aceptar, enojarte con una mujer preciosa que perdiste, que contigo, hombre, ¿no? No tuvo hijo y tuvo hijo con otro. Caramelo. Aquí son todas mujeres y no es por machismo, pero desde algún lugar ese señor tenía un conflicto propio y lo que tenía que hacer era alimentarlo para no solucionarlo, ya que si lo solucionaba, esto. Ahora, estamos hablando de un conflicto de pérdida territorial y que biológicamente, como diestro que era, con el órgano miocardio, el corazón. Entonces, él iba a ir derecho al infarto de miocardio. ¿Está claro? Ahora, esto no significa que corre para todo, pero estaba vinculado a lo que nos planteó Ximena y no tocar. Muchísimas cosas, tal vez lo mejor es no tocar. Ahora, si un individuo dice no aguanto más, quiero desde algún lugar ir recorriendo, bueno, se va acompañando, ni adelante ni atrás, al costado, tranquilo. Y el individuo va descubriendo. A veces aparecen situaciones que son descubrimientos enormes, que modifican percepción y logran un avance más rápido, y a veces uno se encuentra con estos elementos que decimos que enlentecen. Amén. Cada individuo es único. Si no, estamos recorriendo el camino de la medicina alópata, buscando generalidades, porcentajes, soluciones mágicas. Lucía, ya vamos, Es pero tú, bastante delicado, ¿no? ¿cómo, María Luisa? Que es bastante delicado decirle a una persona una cosa u otra, que mantenga el conflicto o que, bueno, como este señor. Es muy delicado, es muy fina la trama para darte cuenta, Bien, primero me parece tenemos a mí. la historia que Hammer cuenta sobre ese caso, pero Hammer no dice cómo él se lo dijo. ¿Tá? Él indica que el sentido, vayamos a lo que utilizamos, el sentido de la historia, es justamente lo que planteaba Ximena. Hay que solucionar todo. Y ese ejemplo está dado en ese contexto y con ese sentido. Muchas veces solucionar no es lo mejor. Ahora, la formalidad que tú planteas, delicado cómo decírselo, se soluciona simplemente adaptándose al individuo y no dirigiendo. Es, por ejemplo, cuando alguien Claro, permite descubrir, tú te sientes apto o esta pérdida, ¿cómo lo sientes? Entonces, si el individuo es el que, porque lo vamos a ver más adelante, el que dirige desde la germánica la investigación es el individuo, nunca un terapeuta, jamás. Es siempre el individuo. Entonces, claro, la delicadeza la tiene el propio individuo, porque el que avanza, retrocede o se detiene en la medida de sus posibilidades es el individuo. Entonces uno lo que va haciendo es acompañando desde ahí, facilitando lo que el individuo busque que se le sea facilitado. claro, entendido. También vamos a ver la descripción de Hammer de lo que es un investigador de la germánica. Y las características para Hammer más importantes no es solo lo académico, sino la calidad humana de ese médico de la nueva medicina, de ese acompañante de la nueva medicina. Justamente lo que desde algún lugar muchas personas o pacientes reclaman de la medicina alópata. Pero ya lo vamos a ir viendo todo esto. Ximena, tú habías levantado la mano luego de María Elisa, ya quedó. Sí, era para que me recordaras el nombre de Mónica. Ya está. Mónica Caballero. Yo la escucho y a mí me resulta fabuloso. Hay otra, creo que es Guerra también, está muy clarita también. Es un camino más existencial, las de las dos, pero a mí me gustan los caminos, por ejemplo, duales. O sea, duales es de alguna forma mentales. A mí resuenan conmigo y ahora vemos un poquito también de caminos no mentales, que es lo que planteamos recorrer el sábado, la invitación para el sábado que no hemos podido hablar.
Pero primero, Lucía, contanos. A mí me surgió una duda cuando dijo el tema de la epicrisis, que si sucedía una epicrisis y se solucionaba el conflicto, que, por ejemplo, quedaba un paro cardíaco. ¿Eso es en algunas capas embrionarias o yo tengo un entrever, una mezcolanza en mi cabeza? Es en Sí, algunas. por eso es que a veces no me gusta responder como Cami, otro más allá, porque no es lo mismo que nosotros vayamos poniendo una perlita en el collar en cada encuentro a que nos querramos saltar unas perlas y ir para adelante. El tema es que también desde algún lugar, si no, hay muchas preguntas que no podríamos responder. Sabemos, por la segunda ley, que ya vimos, que promediando la solución o reparación biológica, hay un evento llamado epicrisis. Es hormonalmente, químicamente y biológicamente un volver a la fase activa momentáneo que tiene como objetivo generalmente expulsar agua, o sea, eliminar edemas en el órgano y en el cerebro, recordando siempre que el funcionamiento que nosotros estudiamos es en 3 niveles: psiquis, cerebro, órgano. Eliminar edema, que no es poca cosa, eliminar edemas, por ejemplo, en la musculatura cardíaca, como puede ser pulmones, como puede ser un vómito, ¿tá? Eliminar edemas. Pero luego, también el edema que está a nivel cerebral, que hay una inflamacióncilla a nivel cerebral, y eso lo genera la epicrisis. Lo que permite el conocimiento de la nueva medicina germánica es conocer cómo funciona una epicrisis en determinada hoja embrionaria. Por ejemplo, en mesodermo nuevo, por ejemplo, en la parte muscular de un órgano, el corazón, el miocardio. ¿Ok? Entonces, seguimos poniendo perlas, pero nos estamos adelantando. Cuando un conflicto, a través de lo que ha investigado la germánica, tiene una duración mayor a 9 meses, la epicrisis, esta acelerada a fondo, esta búsqueda de eliminar el edema o inflamación, como dije, en el cerebro o en el músculo cardíaco, tiene determinadas características. Y desde la germánica, después de los 9 meses de conflicto, de pérdida territorial, la epicrisis del miocardio, que es el infarto de miocardio, no se supera, el individuo fallece. No es solamente por la parte empírica de lo que Hammer pudo ver, sino por el propio sustento biológico, el mantenimiento de las especies y el funcionamiento psíquico dentro de un conflicto. Yo les doy todos los elementos, pero el tema es que si no seguimos un orden se genera un entrevero. ¿A dónde vamos? Yo le pregunté a Luis Felipe Espinosa el año pasado en Punta del Este justamente esto, de dónde venía lo de los 9 meses, y tiene una clara connotación sexual. Todos los funcionamientos reproductivos y de pérdidas territoriales están ligados a la posibilidad de que una descendencia sea de un macho o de otro. Dentro de los 9 meses, esa situación conflictual, vuelvo a repetir, en el ámbito del territorio, corteza cerebral con un determinado conflicto que te lleva a infarto de miocardio, no de otros, está relacionado con los 9 meses de embarazo de la hembra. Por encima de esos 9 meses, ese individuo masculino no tiene la certeza que esa cría sea de uno, y a partir de ahí, la reparación y la epicrisis son tan fuertes
que generalmente el individuo no la supera. No solo porque sea más intensa, no solo porque sea más aguda, sino porque ese masculino está tan fuertemente impactado en esa pérdida territorial que ya no funciona más. Y nos pasa a nosotros los seres humanos, no es solo de los animales, es en nosotros que lo vemos más claro. Entonces, lo que estamos pudiendo tener, primero que vamos a ver infarto en un encuentro entero, ¿está? En el momento que corresponda, con todos los elementos, ya con todas las perlas corriendo en el collar, como para que... Pero desde algún lugar busco decirte eso, que nuestro funcionamiento es tan perfecto que está relacionado a todos los aspectos de nuestra vida, a todos. Estamos lejísimos del mal funcionamiento. El tema es que esto requiere sustento. Veremos qué pasa cuando estemos terminando estos encuentros. Pero la invitación es a descubrir esto. Por ahora venimos con el mapa armadito, tenemos las leyes y ahora a pulirlo y a adornarlo y a enriquecerlo. Pero cuando vamos a lo conceptual, realmente estamos lejísimos del mal funcionamiento, pero lejísimos. Gabriel, Gracias. tú hablaste del infarto siempre hablando de un masculino. En lo femenino, cuando hay pérdida del territorio, ¿pasa igual? Puede pasar igual, ya tenemos algún elemento como para poder compartirlo. ¿Cuál sería el elemento que llevaría a una mujer a tener infarto de miocardio? Las hormonas. Un nivel de testosterona más elevado, generalmente en una mujer diestra, no en una zurda que tiene bajísimos niveles de testosterona. Y joven, ¿no? Por eso no vamos por ahí. Sí podemos relacionar la juventud con la cantidad de testosterona o con el nivel de testosterona, pero me quedo, para ser más exacto, con la definición del nivel de testosterona. Entonces, por ahí, si no, lo que se va generalmente por tono femenino es o a una angina o a un tema que no sea arterial, sea más bien venoso. ¿Me explico, María Luisa? Entonces, Perfecto, la perfecto, gracias. dejamos por acá con respecto a qué. A que no, nosotros podemos desde el infarto retroceder, pero no avanzar hacia el infarto. Porque ninguno de nosotros procesa igual, ninguno de nosotros nos impacta lo mismo, ninguno de nosotros tiene la misma información, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ya no es lo mismo. Ahora, llegado a ese puerto, sí podemos saber con el mapa de la Germánica cómo llegamos a ese puerto, cómo llegamos a esa depresión, cómo llegamos a esa ansiedad, cómo llegamos a ser un hombre que engaña mucho, cómo llegamos a ser una persona o una mujer que engaña mucho, cómo llegamos al tema de mentir, cómo llegamos a un montón de funcionamientos. Pero desde el puerto al que llegamos hacia atrás sí podemos venir. Hacia adelante yo generalmente no voy. No nos deja nada, no nos deja nada. Nos deja, tal vez, las invito a que lo descubran, nos deja la intención de siempre la varita mágica. Siempre queremos tener la posibilidad de... Y eso es lo que hemos recorrido en los últimos años y desde mi punto de vista nos ha servido en muchas cosas, pero por algo falta. Perfecto, gracias. Bien, María Luisa. Bueno, por mi parte, esta primera etapa, les repito, a partir del encuentro que viene lateralidad y luego comenzamos poco a poco a entrar en impactos, o sea, enfermedades, una tras otra, ¿tá? Que nos va a permitir tener ese conocimiento más fino. Con respecto al sábado, las que quieran participar se ponen en contacto conmigo telefónicamente, algunas ya lo han hecho, les paso la dirección, la ubicación, y la invitación no es solamente a tener un punto. De esto que estamos viendo, en el encuentro del sábado no vamos a ver nada.
lo que yo tengo armado desde la mirada de la germánica es un punto de vista sumamente conceptual y de un sentido común a todo nivel, para que el que vaya pueda captar sin mencionar una sola ley, ni un funcionamiento, ni ley bifásica, nada de eso. Se trata de justamente una invitación. El encuentro se llama el sentido del síntoma, desde la germánica y desde la gesta. Entonces yo busco sentir esos síntomas y permitir a través del sentir esos síntomas a dónde nos puede llevar la mirada de la germánica, pero no en este sustento que nosotros estamos dando. Y desde la parte de Nelson Caracó, el tomar contacto con un terapeuta de una experiencia desde mi punto de vista fabulosa, reconocido, como él se presentó la semana pasada, que fue uno de los primeros que trajo las constelaciones familiares aquí al Uruguay, y recorrer el sentido del síntoma, el contacto con ese órgano, justamente desde la Gestalt, desde procesos no mentales, y la posibilidad de tomar contacto con esa herramienta terapéutica que es el diálogo con el órgano, que desde mi punto de vista es fabuloso, que los jueves lo propongo y el sábado se puede ver en práctica, no en teoría. Va por ahí ese encuentro de este sábado y la invitación que les hice. Por mi parte, bueno, valoro, agradezco y nos encontramos el jueves a quien quiera y el martes próximo a quien quiera y pueda. ¿Ah? Muchas Gracias. gracias. Ahí te veo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.